Ana, Hola Marco, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí aguantando el confinamiento, qué remedio. ¿Cuánto tiempo, eh? Pues sí, la verdad es que deseando arrancar la temporada y cuando ya estamos arrancando, pues nos la han parado en seco. Así Bueno, bueno. que ¿Cómo bueno, en eso lleváis, estamos. cómo lleváis el confinamiento? Pues bueno, trabajando internamente, pues todo lo que es tema gestión interna del equipo, logística y demás, pues seguimos trabajando Ujú. y bueno, y poco más, la verdad, porque teníamos ya todo el plan del año hecho, todo medio ya organizado y demás, entonces, pues bueno, la verdad es que ahora es todo improvisado, las fechas nos las van cambiando constantemente, entonces Ujú. tampoco sabemos exacto lo que vendrá y cuándo va a cambiar esa situación, pero bueno, esperemos que pronto. Esperemos, esperemos. ¿Cómo es vuestro día a día, tanto el tuyo como el de Jordi? Pues todo el tema de lo que es la nave, donde tenemos los coches y demás, Sí. pues muchas tareas de mantenimiento, ¿no? Y de mejoras, pues estamos aprovechando estos días, ¿no? De mantenimiento de cosas, de todo lo que es infraestructura, vehículos y demás, pues también ir Ujú. mejorando. La verdad es que somos muy inquietos, entonces no podemos estar parados mucho, entonces tenemos que darle vueltas a la cabeza y buscar cosas que hacer. La verdad que no nos aburrimos. ¿Y en casa cómo estáis siendo en el día a día? ¿Cómo vais con este Pues bien, tema? en casa la verdad que no solemos estar mucho durante el año, Ujú. entonces pues bueno, la verdad es que ahora estamos amortizando nuestra casa más de lo habitual, así que bueno, tenemos la suerte también de vivir en una zona muy rural, ¿no? Un pueblo pequeñito, así la verdad es que dentro de lo malo pues estamos muy a gusto, ¿no? Hay poca gente en los comercios, a la hora de salir pues no hay esas colas, ¿no? Los Ujú. supermercados y demás como hay en las grandes ciudades, entonces así que estamos bastante tranquilitos en ese sentido. ¿Estáis adoptando alguna medida así en especial para sobrevivir a esta crisis? Bueno, nosotros aparte del equipo también, bueno, a principios de año, en febrero, trabajamos en temas de formaciones y demás. Ujú. Llegamos a hacer en febrero 2 cursos de mecánicos de setup y de adquisición de datos, de ingenieros. Ujú. Y nosotros también proveemos a muchos equipos y a muchos clientes que tienen coches de carreras de todo el tema recambio y demás. Ujú. Entonces, pues bueno, dentro de esas vertientes, pues vamos haciendo cositas. Lo que pasa es que, claro, el hecho de no saber cuándo va a arrancar el campeonato o los campeonatos que vamos a estar, pues es difícil también arrancar un poco la maquinaria, ¿no? Pero bueno, la verdad es que trabajo, mantenimiento de los coches, mejoras, pues estamos pintando coches, bueno, haciendo mil cosas porque ya te digo que el jefe es muy movido y no puede estar quieto, así que tenemos que buscarnos cosas que hacer. Me imagino que habrá parte de vuestra plantilla teletrabajando. Sí, la verdad es que excepto nosotros dos que somos, pues bueno, los cabecillas del equipo, el resto están trabajando desde casa, entonces bueno, claro, es que al no, ya te digo, al no tener carreras y demás, pues el trabajo al principio sí que vas, pues bueno, acabando, rematando cositas que tienes para acabar los primeros días o la primera semana, Ujú. pero claro, ahora esto ya se está alargando demasiado en el tiempo y vamos a tener que tener un poco de paciencia. ¿Ha sido fácil el teletrabajo o no? Bueno, sí, la verdad es que nosotros como estamos acostumbrados a viajar mucho y a llevarnos siempre el ordenador con nosotros y el teléfono y demás, pues bueno, siempre Ujú. que tengamos un enchufe para poder cargar las cosas y internet, la verdad que podemos apañarnos bien y la verdad es que sí, que desde casa podemos hacer cosas. Hablando un poco del Team VRT, ¿cómo nació este equipo? Pues VRT, bueno, Jordi, que es el que lo creó el Mm. equipo, de ahí viene el nombre de su apellido, él lo creó ya hace 10 años, el equipo. Entonces él ya había sido mecánico de karting también y ya tenía experiencia y lo creó en 2008. Ujú. Y hace ya 6 años, bueno, yo aterricé en él y como había competido tanto en karting como en turismos cuando era más jovencita, Ujú. pues bueno, al unirnos, la verdad es que hicimos un buen tándem. Mira, nuestros amigos de Campos que nos Sí, saludan. sí.
hicimos un buen tándem, entonces pues bueno, yo le di un poco mis consejos o mi experiencia desde el otro lado de la barrera, ¿no? De cosas que mejorar y cosas que hacer. Y entonces pues bueno, ahí empezó la unión y este tándem y así hemos ido arrancando estos últimos años y la verdad que en este sentido estamos muy orgullosos bueno, cada año que pasa, cada temporada que pasa vamos creciendo y la verdad que muy contentos. Y ya tengo aquí toda parte de nuestra gente, que tengo aquí la mamá de Luis, Jeremy de Subier también. Están todos, poco a poco. ¿Qué te iba a comentar? O sea, ¿qué echas de menos en todo este caos? Pues echamos de menos vernos con la gente, con los nuestros, estar en los circuitos, echamos de menos conducir esos viajes que luego nos quejamos de los kilómetros, pero ahora realmente los estamos echando de menos. Entonces, ya te digo, nosotros que somos muy activos, en general, ya no solo Jordi y yo, sino todo el equipo somos muy movidos, estamos acostumbrados a un ritmo de fines de semana y unos meses muy intensos y estos parones en seco, la verdad es que cuestan de asimilar y bueno, mentalmente la verdad es que en ese sentido tenemos que ser fuertes porque si no, pues igual que nosotros todo el mundo, ¿no? Porque en estos momentos no se puede uno venir abajo ni nada, entonces tienes que estar fuerte, intentamos no ver mucho las noticias y mantener la mente ocupada, pues yo, por ejemplo, a nivel personal, pues intento practicar deporte en la medida que podemos. También la PlayStation nos salva, ¿no? Con el Gran Turismo en casa, que nunca habíamos jugado tanto como ahora. Y nos distraemos también los dos. Entonces, pues bueno, yo también me estoy poniendo con el francés, que lo tenía un poco olvidado, que no había manera de empezar. Y estoy aprovechando estos días también para un poco hacer un intensivo de francés. Así que ya te digo, vamos buscándole cosas y tanto yo como Jordi no nos da tiempo de aburrirnos y al final es la única manera de que vayan pasando los días y uno lo vaya llevando mejor, ¿no? Porque es que si no, ya te digo. No, entretenidos estáis todos. Sí, la verdad es que ya te digo, estamos todo el día dándole a la cabeza, ¿no? Buscando. La verdad es que tenemos algunos proyectos en mente que ya los llevamos arrastrando desde finales del año pasado, de cosas de temas de formación fuera de España, de otros países fuera de Europa. Pero bueno, están todo en una fase muy inicial que aún no te puedo adelantar mucho, pero en cuanto lo tengamos más claro te contaré. Y bueno, con los coches nuevos también que hemos adquirido, pues también trabajando en ellos, porque el tema de los Peugeot, por ejemplo, son coches que bueno, no habíamos trabajado con ellos hasta ahora y entonces, pues bueno, también a nivel técnico también hay que trabajar y no hay que dejar tampoco de trabajar en ellos, sobre todo pues todo el equipo de los ingenieros que están todo el día allí dándole y no pueden dejar de darle vueltas a todo, a estrategias, a puestas a punto y demás. O sea que sí, intentamos llevarlo de la mejor manera posible y bueno, disfrutando, entre comillas, del trabajo offline, que no nos queda más remedio, y con paciencia. Yo creo que no se puede hacer otra cosa. ¿En cuántas disciplinas teníais pensado estar en esta temporada? Pues esta temporada teníamos pensado estar tanto en la Copa Europea de Peugeot con el 308 Racing Cup, que uno de los pilotos era Luis, que estuvo contigo el otro día. Sí, me estuvo luego, contando. Pues, sí, él ya te contó un poquito el proyecto y el paso adelante que está haciendo. La verdad es que, no sé si está aquí, que seguro que está. Seguro. Le mando un beso enorme, que tengo muchas ganas de verlo, y que hicimos un test en Barcelona, que fue cuando estrenó el coche, y la verdad es que nos fuimos encantados y deseando arrancar y no hemos podido avanzar más. Así que, por un lado estaba la Copa Europea, la Peugeot 308, que hemos adquirido hace muy poquito una segunda unidad, que aún no tenemos piloto confirmado, estamos hablando con pilotos también de otras nacionalidades, no solo españoles, pero aún no tenemos confirmación. Y por otro lado está el tema de la Clio Cup con los coches nuevos, que estaremos seguramente pues en la francesa, si no es todo el campeonato, varias pruebas, porque aparte coincide con la española. Y aparte, pues bueno, el ser el Campeonato de España de Resistencia, como estamos estando ya los últimos años,
y algunas carreras de endurance tanto en Francia como el resto de Europa, ¿no? También ese era un poco el plan que había. Los pilotos ya habían arrancado, de hecho en marzo, principios de marzo, teníamos un calendario súper lleno de días de test y de entrenamiento. Lástima que no hemos podido empezar porque ya te digo, nos pilló un poco, nos pilló en Barcelona de test con Luis y llegamos, esto era un jueves, y el sábado ya fue cuando explotó todo y nos tuvimos que quedar en casa, entonces tuvimos que cancelar todo y hacer hacer un stand-by de todo, pero tuvimos la suerte que en febrero arrancamos muy fuertes y hicimos varias jornadas de test en Cheste y en Barcelona y estuvimos rodando allí con pilotos del CER y con Luis también y demás, entonces pues bueno, dentro de lo malo pues pudimos arrancar un poquito, aunque fuera muy poco, pero algo pudimos hacer y estaba todo, ya te digo, bastante claro. Bueno, un calendario muy apretado tenéis, con un montón de cosas. De eso se trata. No, La cuantas verdad más cosas mejor, obviamente. Que no nos podemos quejar, ya te digo que llevamos desde hace 3, 4 años, que cada año tenemos más trabajo, que cada año vamos mejorando pues como equipo, ¿no? En muchos sentidos y la verdad es que siempre cada temporada hemos ido a más. Y se nota que estáis ahí, en el más alto de la cúspide del mundo motorsport. Hay otra cosa que me gustaría comentar contigo, puesto que yo creo que el Team VRT lo hace bastante bien, y es esa evolución de un piloto. Muchos de los que tenemos aquí en lo que es el panorama nacional vienen del mundo del karting, luego pasan muchos al turismo y otros pocos al mundo de monoplaza, pero en lo que es vuestro trabajo, ¿cómo conseguís esa evolución del piloto en un mundo del turismo después de venir el karting? Bueno, sobre todo esta fase que comentas para nosotros es muy importante porque dentro de de la tipología de pilotos que podemos tener en el equipo, pues este caso, por ejemplo, de los pilotos que vienen del karting es una de ellas. Sí. Y la verdad que referente a ese salto, pues lo bueno que tienen estos pilotos, que tienen una base muy buena del karting, independientemente de los resultados que hayan tenido, no tienen por qué ser pilotos que hayan ganado mundiales de karting. Quiero decir, el simple hecho de que un piloto, que normalmente son jóvenes, porque suelen rondar pues los 14, 15 años, 16, más o menos por esa edad, pues tienen una base tanto física como mental que les ha dado el karting, que no hay ninguna otra modalidad que se la pueda dar. Entonces, cuando aterrizan en VRT, que entonces ya empezamos nosotros a enseñarles lo que es pues los circuitos, ¿no? El mundo del automovilismo y demás, porque es un mundo que parece muy similar, pero ellos cuando aterrizan pues es un mundo nuevo, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos un poco pues de guiarlos, de enseñarles. También tenemos un equipo de ingenieros que son, bueno, ¿qué te voy a decir? Que son de lo mejor. Sí. Y que están muy encima de ellos. Es una fase de aprendizaje muy importante y es un periodo de tiempo que no se puede perder, que hay que aprovecharlo al máximo porque son esponjas estos pilotos, entonces hay que estar muy encima de ellos, que nosotros en ese sentido, pues nuestro personal es una de las funciones que mejor hace, es estar encima de ellos y que esa fase de aprendizaje es mucha información y es mucho trabajo, porque nosotros, si algo nos caracterizamos también como equipo, es la disciplina, ¿no? Que los chavalitos que vienen del karting, los pilotos jóvenes que vienen del karting, están acostumbrados, muchos de ellos, por no decir todos, a esa disciplina. Entonces nosotros cogemos un poco el legado de esos equipos profesionales del karting, entonces los guiamos y los asesoramos y luego, pues bueno, luego al final no hay ningún secreto. Si el trabajo se hace bien y las dos partes ponen de su parte, al final los resultados salen, ¿no? También es verdad que las carreras son muy ingratas y no siempre puedes culminar los resultados del trabajo que hay detrás, porque bueno, ya sabemos que hay unos factores que nosotros no podemos controlar, pero aún así los resultados se notan y se pueden ver y ya te digo, este es nuestro principal, no sé cómo decirte, nuestro punto fuerte como equipo, que es lo que intentamos trabajar siempre en ello y en ese sentido lo tenemos es un método muy arraigado, y es el tema de la disciplina, ¿no? Nosotros mezclamos como equipo, nuestra esencia siempre desde el minuto uno es
mezclar la profesionalidad con los conocimientos, la experiencia, pues todo el nivel técnico y demás, con la cercanía a los pilotos, ¿no? Al final somos una familia, estamos todo el día juntos, convivimos, comemos, cenamos, desayunamos, entonces al final esa cercanía de amistad que ya roza, pues eso, casi lo familiar, pues mezclado con lo profesional, y al final eso pues hace que el piloto esté a gusto, que nosotros trabajemos a gusto y que todo el mundo dé el 200% de uno mismo, ¿no? Entonces, tanto por nosotros como todo el equipo, pues nosotros hay veces que llegamos a ser 15, 20 personas en el equipo, o sea, y hay muy buen rollo, hay muy buen ambiente. Entonces, cuando hay un problema, todos salen al rescate y lo que haga falta, y yo creo que eso es un poco la esencia VRT, el trabajo en equipo, yo creo que nos define bastante bien. ¿Qué te voy a comentar? ¿Cómo es vuestro equipo a nivel personal? Es decir, ¿con cuántas personas contáis? ¿Cómo son estas personas? ¿Cómo tratáis la imagen de Team VRT? Bueno, nosotros lo que es en la base, en la nave donde trabajamos diariamente, somos 5 personas que estamos Ujú. fijas. El resto son freelance, son ingenieros, mecánicos que vienen los fines de semana, incluso hay muchos que ya están prácticamente todo el año con nosotros, pero bueno, que tienen otros trabajos y demás. Nosotros contamos con un ingeniero fijo que es Alex, que no sé si lo puedo ver por Creo aquí, no sé si está. que a lo Bueno, mejor sí seguro está que por está aquí. porque es super Sí, follower, está por así que aquí. Sí, sí. Alex es el ingeniero del equipo y él es un poco el ingeniero de casa, ¿no? Que también coordina pues el resto de ingenieros que siempre están en contacto y demás. Y luego tenemos pues la parte mecánica. Ah, míralo. Sí. Aquí ¿Qué está. tal, Alex? ¿Cómo estás? Por otro lado, Ana, este año vais a tener que trabajar mucho dos nuevos vehículos que estabas comentando, que es Peugeot y el nuevo Clio Cup. ¿Qué diferencia hay entre los dos y cómo estés llevando el planning del trabajo de los dos vehículos? Bueno, por un lado, la Copa Europea, bueno, más que nada no hemos podido entrenar con el coche, solo una vez con Luis y otra vez que fuimos Ujú, a probarlos nosotros como equipo para ver que estuviera todo bien. Entonces, los calendarios, por lo visto, por la información que tenemos, porque esto cada semana va variando, parece que van a ujú, arrancar en agosto. ujú. Eso te lo digo a día de hoy, pero puede ser que pasado mañana nos cambien los calendarios. Esto Y me luego hablas de lo que es la Peugeot, o sí, las lo que es dos. campeonato francés y europeo, tanto la Ujú. Copa Clio francesa como bueno, porque más que nada porque comparten en los meetings en Francia, Sí. comparten también, hay veces que la Clio Cup correrá con la 308. Entonces, todo lo que es Europa y Francia, a día de hoy nos están comentando, porque claro, confirmar no se puede confirmar nada, pero que en Ujú. agosto es en principio cuando va a arrancar todo lo que es competición europea. A nivel España, pues a nivel España la verdad es que no tenemos mucha noticia. En ese sentido, supongo que la federación y los organizadores, junto con los circuitos, tienen ahí un trabajo duro, porque Ujú. claro, tienen que Sí. juntar muchos campeonatos en poco tiempo, y claro, las pistas y los circuitos, pues supongo que también lo tienen que gestionar de alguna manera, y no es fácil, ¿eh? Nosotros que estamos dentro del mundillo sabemos que no es fácil cuadrar todo esto, y esperemos que bueno, todo apunta a que sea pues julio, agosto, los meses que parece que esto vaya a arrancar. Luego En cambio, tenemos el tema de los sí. Clio, perdona, que te corté. Tenemos el tema de Nada. los Clio nuevos, los Clio 5. Nosotros, Sí. claro, compramos 3 coches, de los cuales nos tenían que entregar entre la segunda y tercera semana de marzo se tenían que entregar. Ujú. Estábamos esperando a que nos dieran el ok para irlos a recoger, y ha pasado todo esto. Entonces el coche, el Clio 5, sí que lo hemos visto en persona porque en Francia en la presentación estuvimos presentes y lo vimos físicamente, pero no hemos podido ni tocarlo porque ya te digo, hasta que no nos digan que podemos recoger los coches no vamos a poder empezar a trabajar con ellos. También es verdad que ese coche se ha desarrollado parte en España y entonces Ujú. hemos tenido algún contacto con algún piloto de los que lo ha desarrollado,
por el tema de la fiabilidad del coche y comentar cositas técnicas y demás, pero claro, poco más te puedo contar del Clio 5 hasta que no lo tengamos aquí físicamente. Y en caso de que no, que se decide tanto a nivel europeo como nacional cortar este año, que no hubiese carreras, ¿cómo os afecta a vosotros? Bueno, claro, es que una cosa es cancelar y otra cosa es posponer. Entonces, Ujú. claro, ahora mismo estamos en una situación que están posponiendo. Claro. Entonces, mientras tengamos el segundo semestre del año disponible, en cuanto a fechas y demás, y se pueda organizar, estupendo. Nosotros agradecemos, desde el punto de vista del equipo, Ujú, que no cancelen pruebas, sino que de momento se pospongan, porque claro, a ujú, nivel, pues eso, inversiones de los equipos, a nivel personal, de gente que trabaja y demás, pues claro, el hecho de cancelar los meetings y las pruebas, pues para nosotros la verdad es que es un palo grande. Entonces, de momento, agradecemos a los organizadores y a las instituciones, sí. federaciones y demás, que opten por esa vía, ¿no? Porque además es que no solo los equipos, o sea, que hay una cadena de gente implicada a nivel, pues eso, empresa y economía y demás, que es complicado que esto se cancele Ujú. y se deje una temporada en blanco, como aquel que dice, ¿no? Más allá, y esperando que todo vaya sobre ruedas, ¿habéis pensado también entrar en otra categoría, como por ejemplo los GT, ya hablando en palabras mayores, o por ejemplo los monoplaza? El tema de monoplazas no es una disciplina que nos interese. Ujú, La verdad es que los monoplazas hace muchos años en España sí que había pues campeonatos, teníamos la F3 ujú. española, teníamos la Fórmula BBV que era monogestión, que lo iba a Villota en aquella época, entonces había como mucha opción. Los regionales, en los campeonatos regionales había pues una parrilla de fórmulas. Sí. Entonces, la persona que empezaba pues se podía comprar un fórmula con algún que fuera un poquito antiguo y demás, pero podría Ujú, arrancar y podía practicar y entrenar y tal, pero es que todo aquello desapareció. Entonces, ahora realmente en España solo está la S4 y poco más. Y al final los costes son muy elevados y nosotros en cuanto a equipo no... Es una disciplina que por el momento no se puede decir nunca, pero no ujú. es una disciplina que no nos interese, la verdad. En estas alturas que, bueno, de vivencias del equipo y demás por experiencia, nuestro camino está más enfocado hacia el GT y al turismo en sí que no a los fórmulas, ¿no? La verdad es que Ujú, nosotros no descartamos la opción de los GTs. También es verdad que las copas monomarca nos gustan mucho. La verdad que hemos disfrutado mucho y seguimos haciéndolo tanto en la Clio como este año pues estamos en la Peugeot, que son coches iguales, que hay mucha igualdad, hay un nivel muy alto también y es una escuela de aprendizaje brutal, o sea, porque los pilotos se miden el uno contra uno, aprenden a pelear, entonces esas carreras realmente son las que nos gustan, ¿no? Es lo que te Y, iba a preguntar. ¿Dónde aprende más un piloto? Vosotros que lo sabéis. ¿A través de copas monomarca, con mucha igualdad por encima del todo? ¿O por ejemplo, campeonatos como el Campeonato de Resistencia de España? A ver, esto también es una pregunta así un poco trampa, porque por un lado tienes las copas monomarcas, que a nivel aprendizaje es brutal, pero en cuanto a rodaje, gente que esté empezando y que necesite hacer kilómetros, las Ujú, carreras al sprint son muy cortitas y se rueda muy poco. Entonces, si tú necesitas que un piloto haga muchos kilómetros, pues igual te interesa un primer año hacer un CER o un Campeonato de España de Resistencia para que ruede mucho y que esté mucho tiempo en pista. ujú, Siempre y cuando pues también se alterne con unos entrenamientos bien hechos y unas jornadas de test completas en los circuitos que vamos a correr antes de la competición, pues ir y como mínimo hacer una jornada entera, que en una jornada de test prácticamente haces más de 400 kilómetros y ujú. que son muchos, así dichos, así parecen pocos, pero son súper intensos las Sí, jornadas de sí, test, sí. se rueda muchísimo. Entonces, dependiendo un poco del perfil del piloto, de la edad, de la proyección, de lo que tenga igual pensado hacer, entonces con toda esa Ujú, información, pues nosotros le asesoramos. Entonces, también depende del coche que sea, porque claro, no puedes empezar con un coche con unas prestaciones mayores a lo que igual vas a correr mm, después, o sea,
hay que hacerlo todo, hay unos pasos y unas escalas que hay que seguir y nosotros como equipo pues asesoramos a todo el mundo. Es que estoy intentando ver las preguntas, todo tiene una relación con los padres de los pilotos. Es que Uy, qué pregunta, Luis. ay, a ver, inténtala contestar si puedes, Ana. Es que no me salen a mí las preguntas, no sé por Es qué. que me la pregunta él y claro, eres de la casa, Ah. entonces no vale, tiene trampa esto. La verdad que si algo hay que decir en cuanto a los pilotos y sus familias, que hablo en general del equipo, Sí. tenemos una suerte de que todos nuestros pilotos, a cual mejor, tanto como personas como pilotos, porque todos ellos son una pasada y la verdad es que como equipo estamos súper contentos y nos sentimos muy afortunados de contar con estos pilotos y con la gente que tenemos alrededor, porque bueno, independientemente que sean nuestros clientes, pues son nuestros pilotos, porque nosotros siempre tratamos a los pilotos pues no como un cliente solamente, sino como algo más, ¿no? Entonces esa cercanía y demás, pues ese buen rollo no queremos perderlo, ¿no? Y la verdad es que no es fácil, ¿eh? Tener un equipo y gestionar pilotos y que entre ellos a la vez están compitiendo, muchos de ellos en la misma categoría, Ujú. es difícil. Y nosotros en ese sentido tocamos madera, que estamos súper contentos y no nos podemos quejar porque son todos unos encantos y están todos deseando arrancar la temporada, que están todos de los nervios ya. Por ejemplo, hay un piloto que quiero destacar que estuvo con vosotros, que es Marc de Fulgencio, que estuvo haciendo la Clio. ¿Cómo fue la evolución de Marc? Pues Marc fue un piloto de los que nos encanta tener, que es lo que estábamos hablando de como el perfil de Luis y como el perfil de todos Ujú, los jóvenes pilotos, ¿no? La verdad es que con Marc su evolución fue muy rápida porque estuvimos en la Clio Francia y desde el inicio ya demostró que tenía mucho talento. ujú. La verdad es que, bueno, nos encanta que haya sido uno de nuestros embajadores en la Clio Cup y es un super piloto, la verdad. De toda la plantilla de pilotos que tenéis, ¿qué más demanda? ¿Resistencia? ¿Copas monomarca como la Peugeot o Clio Cup? Pues también depende un poquito de la edad y un poco del plan deportivo, ¿no? Porque Ujú, hay pilotos que tienen igual una proyección deportiva pues como más disciplinada, más enfocada al deportista puro y duro, y luego tenemos el otro perfil de cliente que puede ser más endurance o más amateur, que le gusta mucho la resistencia y también tenemos, por ejemplo, dos tándems que uno de ellos es José Luis Cejudo y Mar, que quedaron sí, subcampeones del CER el año pasado, y es un tándem que también este año pues vamos a repetir, porque no sé si te acuerdas de Jeremy Lesudier, que antes estuvo por sí, aquí, que sí, él sí, fue estaba por subcampeón aquí. de... Sí, lo he visto al principio. Él fue subcampeón de la Clio Española en Mm, 2017 con nosotros, si te acuerdas, y sí, luego se sí, fue a correr perfectamente. fuera, estuvo corriendo la Port Supercup y estuvo corriendo GTs y demás, y este año ha vuelto a la que fue su casa, VRT, y va a correr con su padre también el Campeonato de España de Resistencia, o sea que nosotros nos estamos haciendo expertos en tándem padre-hijo, que es una cosa que también nos gusta mucho, porque la verdad es que disfrutan de una forma que es una pasada verlos. Y Sí, luego pues también los pilotos de coperos, ¿no? Los pilotos pues más de tiene carreras que al ser, sprint. tiene que ser algo increíble que un padre y un hijo compartan una misma pasión y sobre todo un mismo coche para competir en campeonatos como el de resistencia. Sí, luego ves pues que bueno, que los cambios de pilotos y la Mm, intensidad en la que viven las carreras, porque me acuerdo en la primera carrera del año pasado en Navarra que José Luis y Marc habían hecho la temporada anterior unas jornadas de test y habían entrenado muchísimo. Y llegaron a la primera carrera y ganaron. Entonces su padre, que estaba en el muro, porque ya había hecho el primer relevo y era Marc, su hijo, el que estaba en la pista, el que iba a acabar la carrera. mm. Y yo recuerdo, es que no se me olvidara nunca, que estaba José Luis en el muro, apoyado en el muro, llorando de los nervios porque faltaban 2 o 3 vueltas para terminar y el otro coche iba detrás, que estaban ahí en una pelea que Marc aguantó muy bien
y esa emoción y esos lloros que tenían en el podio y esas sensaciones padre-hijo, pues supongo que debe ser una pasada. Nosotros como equipo pues se nos cae la baba, la verdad, y estamos encantados y es muy chulo, la verdad, que ver esas situaciones y vivirlas con ellos, porque al final estás conviviendo con ellos, estás entrenando con ellos y tu desde el inicio. Entonces, al final, Sí, sí. la gente que viene a verlos, la familia, la otra parte de la familia que ve eh, todos los nervios que tienen igual justo antes de empezar. Y todo esto al final nosotros lo vivimos y la verdad es que nos gusta mucho, sí, sí. Por otro lado, Ana, sé que tú también eres piloto. ¿Te atreverías o te gustaría lanzarte de nuevo a correr? Bueno, eso ya es un tema un poco complicado, porque la verdad es que no somos partidarios del piloto que tiene que estar a los mandos y a la vez estar corriendo, no forma parte de nuestra esencia, no es algo que nos guste, porque creemos que realmente no puedes estar controlando, depende del equipo que lleves, ¿no? Pero si llevas un equipo, por ejemplo, como es nuestro caso, que nos vamos a un meeting con 4 o 5 coches, pues es difícil, la verdad, estar compitiendo si realmente te lo tomas en serio, ¿no? Y le quieres dedicar ese tiempo de analizar la data y de todo lo demás. Es muy difícil estar compitiendo y luego a la parte dirigiendo y controlando. Es muy difícil. Y la verdad es que lo he intentado hacer alguna vez y la verdad es que no he dado abasto. Entre una cosa y otra me ha costado. Lo que pasa que sí que es verdad que a mí, pues, yo llevo la gasolina en la sangre y el motor me encanta y cada año intento hacer alguna cosita. Y ¿Cómo empe- cuando... No digo, Dime. ¿cómo empezaste tú en el mundo del motorsport? Uy, pues yo empecé en el año 99, que ha llovido un poquito ya, en el karting, porque bueno, mi padre de jovencito le encantaba el karting y había incluso competido a nivel más amateur y demás. Y en aquel entonces era mi padre, que es muy apasionado también del mundo del motor, hacía rides con quads y demás. Y bueno, esto es una cosa, yo creo que por su parte es la que me ha venido la genética de las carreras, seguro, porque es un enamorado de las carreras, y entonces empecé a competir. Lo que pasa es que yo empecé tarde de edad y claro, tuve que arrancar mis inicios en el karting con toda la élite que en aquel entonces era pues el top del top, que luego con los años se vio que muchos de ellos incluso han llegado a la Fórmula 1. Entonces, pues empecé en turismos después, ya con 16, 17 años ya empecé, y estuve corriendo en copas monomarca. Estuve en la Hyundai Coupé con el coche, con el Hyundai Coupé nuevo que sacaron en aquella época. Luego estuve corriendo con el nuevo León MK2, la Supercopa, cuando entonces había la Copa Española, y he corrido 3 ediciones de las 24 horas de Barcelona, ¿no? Cuando no había pues esas reglamentaciones que hay ahora, que si no vas con un Super GT no puedes correr. En aquella época habían 80 coches en pista, de todo tipo, o sea, había un ambiente espectacular y la verdad que son unos recuerdos que tengo muy buenos. Muchos de las amistades de entonces las seguimos conservando y nos seguimos viendo en los circuitos. Entonces toda esa experiencia que en su día pues tuve, me está sirviendo a día de hoy para gestionar parte del equipo, así que pues la verdad que encantada. Bueno, Ana, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos todas estas historias, sobre todo cómo tratáis a vuestros pilotos y cómo nació Vila Racing Technologies, porque la verdad que es una historia que yo la recomiendo que quien pueda conocerla de primera mano se acerque hasta vuestras instalaciones, y que menos que desearos muchísima suerte para esta temporada cuando empiece. Pues muchas gracias, que ha sido un placer hablar contigo. Esperemos que se arregle esta situación lo antes posible y podamos hacer otro directo, pero ya para contar realmente las novedades y que vamos a arrancar y tal, que estaremos todo el mundo igual. Cuando tengamos más novedades te contaremos sobre la marcha y Sí, estoy ansioso de saber. en cuanto tengamos los Clio 5, pues también te comentaremos qué tal. Ah, mira, ahora está. ¿Hay Por alguna aquí hay pregunta? algún... ¿No podemos Sí, contestar sí. alguna? Sí, vamos a coger la de Antonio, por ejemplo, que dice, ¿podéis dar algunos detalles de cómo llegar a ser ingeniero de motorsport?
Ay. Bueno, el tema de los ingenieros, sí que es verdad que lo que es en turismo, hasta hace relativamente poco no se le había dado esa importancia Ujú, al ingeniero de pista. Nosotros sí que es una de las cosas que más hincapié hacemos y más importancia le damos, sobre todo ujú, que los ingenieros sean los mismos para los pilotos durante todo el año, que tengan esa conexión, ¿no? Y ese vínculo que es muy importante entre personas porque están trabajando juntos. Y yo creo que primeramente para llegar a ser ingeniero, pues hay que empezar desde las categorías inferiores hasta, hasta luego ya ver pues si quieres tirar hacia fórmulas o hacia turismos, ¿no? Pero lo importante es tener una buena formación, ujú. independientemente que sea tanto una carrera de ingeniería mecánica como algunos másteres, como están haciendo nuestros amigos de campo, nuestros amigos de QEV, que tienen formación para ellos, tanto TEO en MSI, toda la gente que ofrece esas formaciones, como Monlau aquí en Cataluña, y luego una vez teniendo esa pequeña base, pues luego ya es mucha práctica. La verdad es que hay que arrancar y hay que empezar, sobre todo tener la suerte de arrancar con un buen equipo que tenga buen personal para que ese ingeniero número uno del equipo en el que estés pues te pueda enseñar y puedas aprender y demás. Yo creo que ese es un Ujú, poco el truco. Nosotros hacemos formaciones para ingenieros también ujú. y de los cuales incluso algunos de los que hoy están en plantilla con nosotros y están fijos han venido a un curso de los nuestros y al ver nosotros pues un poco los perfiles y demás, pues les hemos dicho pues venir a hacer unas prácticas o venir a hacer un día de test y demás. Entonces, al ver que igual el perfil nos podía encajar, han empezado a trabajar con nosotros. Quiere decir que al final ese es un ejemplo para los ingenieros que quieren empezar y la gente que le ha pasado en el motorsport, porque la verdad es que si tienes pasión y ganas, al final con la poquita formación que igual puedas adquirir y luego toda la práctica, yo creo que no tienes por qué tener problemas para llegar a ser ingeniero. A raíz de los que estabas comentando, de los cursillos que vais haciendo, ¿cómo gestionáis esos cursillos? ¿Por tema? Sí, nosotros hemos creado unos temarios que al Ujú, final, con la experiencia nuestra, queremos también unir lo que es la práctica pura y dura, ¿no? Que al final, pues nosotros somos de carreras y estamos todo el día en el circuito. Entonces, al final, los casos prácticos y demás, pues tienen una fiabilidad brutal, porque al final son cosas que nosotros estamos viviendo y experiencias y sabemos lo que realmente hace falta o lo que sea. Entonces, en ese sentido, creamos un temario de las cosas más básicas, de los programas de ujú, data, en este caso, más básicos con los que nosotros trabajamos, los que utilizamos, y luego ya, en base a eso, ponemos los casos prácticos. Quiero decir, lo adaptamos mucho también al perfil de los ujú. alumnos o de los asistentes que van a venir. También es verdad que no queremos grupos grandes, queremos grupos pequeñitos de máximo 12, 15 personas para poder estar pendiente de ellos. Entonces, pues bueno, luego Alex, en este caso, que es el que hace los cursos, pues les plantea datos prácticos, les hace preguntas. Son cursos muy dinámicos y que son muy interesantes. Y luego están los otros, que son la parte mecánica, que también está Ujú, enfocado a los pilotos o mecánicos que quieran mejorar sus conocimientos a la hora de puestas a puntos y cosas más técnicas de los coches. ujú. Y también la verdad que la gente, los últimos que estuvieron en febrero, se fueron encantados y muchos de los pilotos nos agradecen mucho ese tipo de cursos porque son pilotos igual más amateur pero que no dejan de querer aprender. Ujú. Entonces muchos de ellos incluso nos han comprado algún coche y hay varios de ellos que tienen algún Clio nuestro y quieren mejorar un poco la puesta a punto y conocimientos en cuanto a reglajes y demás. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito y creo que es una de las cosas que vamos a potenciar de cara al futuro, porque vemos muchas veces que hay mucha teoría, pero en la práctica vemos que falta mucho que aprender. Entonces Ujú. creo que nosotros tenemos que poner como equipo, como expertos en este caso de la materia, pues creo que tenemos que poner nuestro granito de arena para que las formaciones sean más, que aumenten y que haya más personal que pueda tener una puerta abierta si se quiere dedicar al motorsport.
Por aquí también tenemos otra pregunta que dice, ¿un técnico en carrocería tiene hueco en este mundo del motorsport? ¿Más a nacional o más a la competición internacional? Yo creo que todo lo que sea trabajos y puestos de nivel técnico, yo creo que hay cabida para todos. También es verdad que dependiendo del tipo de campeonato y del tipo de carreras que hagas, pues será más o menos necesario. Pero todo lo que son chapistas, pintores, mecánicos, pero bueno, más de puesta a punto de setup, yo creo que son puestos que son vamos, que son necesarios en cualquier Ujú. equipo, ¿no? Porque al final, pues si tú imagínate en unas copas monomarca que hay muchos accidentes y hay mucho golpe, pues un buen chapista y un buen pintor y la gente que al final son artesanos, ¿no? Porque yo los chapistas siempre los considero como artesanos. Entonces, este perfil de gente yo creo que es muy importante que estén presentes y yo creo que tienen cabida todos. ¿En qué circuito trabajáis de todos los que tenemos en panorama europeo o incluso en nacional? ¿En cuál os sentís más cómodos trabajando? Uy, qué pregunta también. A ver, de circuitos, pues la verdad que a nivel de España tenemos unas instalaciones muy buenas. Trabajamos muy a gusto en Motorland, trabajamos muy a gusto en Navarra, Ujú. trabajamos más que nada estos dos porque son los más nuevos y los que en cuanto a instalaciones y demás eh, están mejor, pero bueno, luego también en Francia, por ejemplo, hemos tenido la suerte o tenemos la suerte de ir a circuitos como Paul Ricard o Magny-Cours, que son circuitos que también están muy bien. No tengo ningún circuito así preferido de carreras, no. La verdad es que en cuanto a los eventos, por ejemplo, que es otra de las ramas que también hacemos, que de hecho creo que Ujú. nos conocimos en Ascari en un evento de Sí, Renault, ¿no? ¿Verdad? efectivamente. Pues en Ascari es uno de los sitios que nosotros estamos encantados cada vez que vamos, porque es un circuito que nos trata de cine y que la verdad que trabajar allí para nosotros es un placer. Y más que nada es más tema de eventos. Luego el tema de carreras, pues bueno, estos cuatro que te he comentado, que igual son los más modernos en cuanto a instalaciones, que creo que son de los mejores. Pero ya te digo, como circuito, Ascari es uno de nuestros preferidos y en cuanto a los eventos de Renault es muy chulo trabajar allí. Y aparte trabajamos con Maxi, bueno, que ya lo he visto que he hablado contigo varias veces, Sí. con Maxi, con la gente de Driveland, que este año encima serán los organizadores de la Clio Española y nosotros ya llevamos, pues eso, 4 o 5 años, si no recuerdo mal, yendo a los eventos de Renault y trabajando codo a codo con ellos y la verdad que encantados que formen parte de Renault, o sea que en ese sentido estamos súper contentos. Ha llovido años. Sí, porque Ha pasa muy llovido. rápido, a veces quiero contar los años y no sé si me he pasado o me he quedado corta. Por Uy, aquí Luisito tengo. me pregunta qué tal lo pasas haciendo copilotajes. Ya me lo pregunta porque ya sabe que, a ver, hay de todo. En los copilotajes, conduciendo me lo paso de cine, porque la gente, la verdad que con todos los clientes de Renault que vienen a los eventos, cuando se suben con nosotros al lado, pues se van encantados de la vida y se van con una sonrisa y muchos de ellos, pues bueno, te lo agradecen y se hacen fotos contigo y la verdad es que para ellos es un día, bueno, inolvidable. Y conduciendo, estupendo. Cuando voy de copy, ahí ya es más difícil. La verdad es que hay veces que lo he pasado mal, porque claro, hay mucha gente que igual eh, no es que conduzca mal, pero claro, es un coche de carreras, entonces pues bueno, hay que frenar cuando toca y entonces cuando empiezas a tener esa sensación de inseguridad es cuando ya tienes que igual cuadrarte un poquito y entonces sí que ha habido alguna vez que me he tenido que enfadar un poquito con algunos, pero bueno, en, en, en términos generales bastante bien. La verdad que la gente se comporta y cuando le dices cómo hay que hacerlo y demás, normalmente te hacen caso. Lo que pasa es que a veces los nervios, la emoción y todo, pues a veces les juegan malas pasadas y al final te tienes que cuadrar un poco. Pero bueno, él lo sabe porque él es uno de mis compis que viene con nosotros, que normalmente somos 2, 3 coches y él es uno de los que normalmente viene también.
Entonces vamos siempre juntos y demás, y alguna vez sí que nos contamos las batallitas. Pero bueno, el próximo día que te cuente él, porque él también tiene alguna que contarte de copy. Sí, sí, seguro, seguro. ¿Cómo es Luis de piloto, Ana? Bueno, para mí Luis es uno de, por no decir el mejor embajador que podemos tener en cuanto a equipo y en cuanto al perfil de piloto, porque al final como persona la verdad que es un chico de 10, súper respetuoso, súper Ujú. educado, o sea, con unos valores que tanto él, bueno, como su familia, ¿no? Le han inculcado y Sí. demás, y nosotros no podríamos tener mejor embajador mira, su madre le está diciendo pelota, te mando un beso, Nuria. Y la verdad que él es el ejemplo de un piloto de karting que aparte ha estado delante en el karting a nivel nacional, Ujú. ha estado compitiendo en campeonatos de España y ha estado en el podio siempre, y gracias a la beca de Renault le dio la opción y la oportunidad de poder probar el Clio de más, y luego Ujú. fue cuando ya empezó a correr con nosotros. Entonces, desde el punto de vista de piloto joven, es el mejor ejemplo y el mejor embajador que podemos tener. Y la verdad es que la temporada pasada fue una temporada muy intensa. La verdad es que fue un poquito agridulce en el sentido de que igual no pudimos culminar y recoger igual los frutos del trabajo que se había hecho por Ujú. otras circunstancias y porque por mala suerte y demás, pero bueno, demostró el año pasado peleando en Francia con más de 30 coches en pista, demostró unas cualidades y una profesionalidad espectacular, ¿no? Yo recuerdo en Imola que el equipo se tuvo que partir en dos. Yo estaba en Imola con él y Jordi estaba con la otra parte del equipo en Motorland, que estaban corriendo el CER, Sí. y bueno, se presentó allí en un circuito nuevo, lloviendo, hizo una crono espectacular, se llevó la pole, o sea, me pareció un fin de semana. Yo creo que él también tiene muy buenos recuerdos de ese fin de semana, porque la verdad que fue muy gratificante, y analizando un poquito toda la temporada suya del año pasado en la Clio, tanto en Francia como aquí, pues, ¿qué te voy a decir? Estuvo peleando con pilotos de primer nivel que tú conoces, como puede ser Milán o Puget o Rollo, que es de Bueno, los nuestros, sí. pero que son pilotos que llevan 20 años corriendo, y yo creo que demostró que tenía un potencial espectacular. Mira, Hablando de la, ah, hablando de la carrera de aquella que tuviste que dividir, que Jordi se fue a Motorland para acudir al Campeonato de España de Resistencia, yo personalmente me acuerdo de cada vez que nos seguíamos todos a través del teléfono móvil, los entrenamientos, la carrera, y cada vez que terminaba, yo por si acaso, para corroborar la noticia, me acuerdo que iba donde Jordi y le decía, Jordi, ¿cierto que ha hecho la pole? ¿Es cierto que ha hecho la pole, Luis? Y él que rápidamente, sí, 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 o sea, que la verdad que incluso a distancia se nota que seguís muy, muy, muy unidos todos y en ten en el cuenta que equipo. nosotros muchas veces, cada vez más, nos tenemos que partir muchas veces, ¿no? Que nos Hmm. coinciden porque, claro, los calendarios y las fechas están muy apretadas y nos ponen varios fines de semana simultáneos, ¿no? Entonces, al final, nosotros cada vez más, también es una parte que estamos trabajando mucho para que la infraestructura se pueda partir Sí. y podemos tener pues tanto el equipo 1 como el equipo 2, en cuanto a infraestructura y logística, todo bien organizado para que no falte de nada y que podamos llevarlo adelante. Y la verdad es que cuando los que estamos en un sitio estamos pendientes de los otros y de los otros, y al final Ujú. es que tenemos un vínculo interno entre todos nosotros y que estamos siempre pendientes de todo, ¿no? Eso es lo bonito, eso también es muy, muy bonito, ese vínculo que tenéis. Quiero también repescar otra pregunta que tengo por aquí, que es el tema del setup del vehículo. ¿Valoréis más la adquisición de datos o el feeling del piloto a la hora de reajustar el vehículo? Bueno, tenemos que valorar las dos cosas, porque al Ujú. final la data ahí es un tema de que no es como igual el karting, que hace unos años pues solo te podías guiar por la opinión del piloto y ya está. Nosotros, en cuanto a setup y en cuanto a data, eh, tenemos toda la información como para compararlo,
con lo que está bien hecho, por lo tanto vemos rápidamente las diferencias que puede haber, tanto de setup como de piloto, y normalmente todo lo que son setups y cambios a nivel técnico del coche siempre tiene que ir acompañado de verificarlo, por tanto con el ingeniero, junto con la data y demás, porque al final todo ya está escrito o todos los datos nosotros ya los tenemos, porque nosotros tenemos, por ejemplo, vueltas rápidas de muchos pilotos, entonces cuando vamos a entrenar, pues enseguida vemos las diferencias y dónde está el problema y vemos ese coche cómo está y siempre tiene que ir a la par. En cuanto evoluciona el piloto, hay que evolucionar el coche. Lo que no puede ser es alterar un poco esos pasos y siempre tiene que ir unido. Entonces, en ese sentido, los ingenieros hacen un trabajo estupendo porque son los que se encargan de analizar todos esos datos, compararlos, sacar sus conclusiones y entonces, una vez tengan toda esa información, entonces ya a nivel técnico pues se habla con la otra parte mecánica, que en este caso pues es Jordi, ¿no? Y entonces se comenta y se estudia y se toma una decisión junto con el piloto. Pero todo eso tiene un proceso, no es algo que sea tan rápido ni tan... Es más complejo de lo que parece. ¿Cómo es tu día a día a la hora de entrar en un día de carreras? Pues los días de semana de carreras tienes que estar pendiente de todo, porque al final es un horario muy intenso y las horas pues todo es muy intenso y tienes que estar controlando muchas cosas y la verdad que ya te digo, es muy intenso. Yo creo que esa es la mejor descripción que te puedo dar de un fin de semana de carreras, que es una intensidad grande y aparte tienes, aunque no estés compitiendo, tenemos también nuestra parte de adrenalina, ¿no? Y nuestros nervios, ¿no? Cuando están pues en las parrillas y que están a punto de salir y esos momentos previos y tal de nervios que al final te gustan, ¿no? Porque esos nervios te gustan, pero es muy intenso. Sí, la verdad que Tú que eres, funcionas como la madre de todos, porque al final eres la que estás para todo. ¿Cómo es digamos, esa relación con los pilotos? Pues al final, como bien dices, soy la madre de todos, pero tanto los pilotos como los del equipo, porque si a alguien le duele la cabeza, ya voy yo a darle una pastilla, o si a alguien le pasa cualquier cosa, siempre estoy yo. Yo soy un poco la que me encargo de que todo el mundo esté a gusto y que todo el mundo esté, pues eso, esté en un ambiente agradable, que en cuanto pues nosotros comemos, cenamos juntos, desayunamos, todo el tema alimenticio que para nosotros es muy importante, pues yo también me encargo de que todo el mundo, pues eso, tanto pilotos como personal, pues que coman bien, porque creemos que eso, los mecánicos, por ejemplo, y los ingenieros, todo el personal que trabaja allí, está trabajando sin descanso desde que llega al circuito hasta que se va. Y a veces son 3, 4 días que son súper intensos, ¿no? Y que incluso si luego hay algún problema, pues tipo accidente o cualquier imprevisto, igual duermen muy poco. Entonces, yo la parte de mami, entre comillas, pues me tengo que encargar de que pues eso, de que el tema de la alimentación, pues que coman bien, que descansen bien, todo el tema logístico de alojamientos y demás, pues que estén todos a gusto, que descansen, y entonces yo un poco me encargo de todo y de que soy muy detallista también, me gusta tener detalles con los míos y también pues en ese sentido sí que soy muy mami, pero bueno, yo creo que cuando a veces no voy, luego me echan de menos. Bueno, Ana, ha sido un gran placer estar esta tarde contigo aquí en directo, con toda la gente, porque veo que muchos también pertenecen a vuestro equipo, que nos hayas contado estas historias, que nos hayas contado sobre ti, cómo es tu función y sobre todo la última pregunta. Todas las personas tienen un sueño. ¿Cuál es el sueño de Ana? La verdad es que en cuanto al motorsport, si te refieres a eso, pues la verdad que como equipo pues nos encantaría seguir la evolución que estamos teniendo y ahora estamos pensando, pues por ejemplo, en el A308, que es un campeonato europeo, pero nuestros ojos y a largo plazo, pues nos gustaría nivel europeo, pero igual en categorías superiores o incluso un TCR Europa.
bueno, Ujú. este es un poco los planes que están en nuestra mente, ¿no? Nuestros objetivos y nuestros sueños, que al final los sueños no dejan de ser cosas que si al final trabajas y le pones ganas y insistes, al final yo creo que se pueden conseguir. Y entonces, de Es verdad. momento, este año vamos a dar un pasito más en el Campeonato Europeo con el 308, que también es un buen trampolín para muchos pilotos que Mm. quieran dar el salto a nivel europeo, porque Peugeot tiene presencia también en TCR. Entonces es una marca que está apostando mucho también por ese salto, ¿no? de Copa Monomarca a igual en Ujú. TCR, tanto europeo como otros países. Y yo creo que la categoría TCR, pues creo que es parte del futuro que nos esperará, y trabajaremos en ello para poder estar tanto en GT como en categoría TCR. Pues muchas gracias, Ana, A y ti, un muchísima placer. suerte para esta temporada. Muchas gracias, y te agradecemos siempre el apoyo, porque siempre nos estás siguiendo Por y nos estás supuesto, por siempre supuesto. apoyando desde que estamos en la CLIO, además que siempre has estado allí pendiente de nosotros, y cuando hemos estado en Francia siempre has estado también pendiente de nosotros y apoyándonos, así que todo lo que sea hablar de motorsport, ya sabes que aquí encantadas estamos de hablar contigo. Pues te Todo lo mando contrario. un saludo, y a ver si podemos hablar pronto para contarte ya las novedades que nos confirmen Tengo el muchas INAF.